Hola chicos, ¿cómo están? La semana pasada terminamos de trabajar la primera experiencia de aprendizaje de las actividades de Aprendo en Casa. A partir de esta semana vamos a empezar a trabajar con relación a nuestra especialidad, ¿ya? Relacionándolo claro con las experiencias de aprendizaje. Habiendo dicho eso, empezamos. Esta es nuestra semana número 4. El día de hoy el tema que vamos a trabajar es conociendo el taller de textil y confección. ¿Ya? Nosotros somos de la especialidad confección textil para los estudiantes del cuarto año de secundaria. Ese es nuestro tema del día de hoy, conociendo el taller de textil y confección. Esta semana 4 empezaremos a trabajar nuestra especialidad confección textil para potenciar ese espíritu emprendedor que llevamos dentro y generar proyectos productivos. ¿Qué vamos a trabajar en la sesión de hoy? Primero, comprenderemos el aspecto histórico de la confección textil a través de los años. Segundo, conceptos básicos de la confección textil. Luego, el taller del textil y confección. Los tipos de talleres de textil y confección. Daremos ejemplos de los talleres y por último hablaremos de cómo es la organización del taller. Habiendo dicho esto, empezamos. Primero, la confección textil. Las empresas en el ámbito de la confección textil han crecido exponencialmente dentro de un mercado formal e informal, donde han obtenido una evolución y desarrollo que superó todas las expectativas, convirtiéndose en todo un dinamismo. Dinamismo se refiere a la cualidad de las cosas, empresas o actividades que tienen actividad, movimiento e innovación y que están en constante transformación o la hacen posible, ¿verdad? Entonces me refiero a un dinamismo comercial que no ha sido paralelamente acompañado por un desarrollo estratégico empresarial. Es decir, a pesar de las dificultades, a pesar de las innovaciones tecnológicas que algunos aprovecharon y no aprovecharon, ¿verdad? El ámbito de la confección textil ha crecido exponencialmente durante el transcurso de los años. Asimismo, dado que los mercados globales tienen diferentes demandas y estas a la vez son extremadamente cambiantes, se debe lograr la diversidad y satisfacer a las demandas producidas por los nuevos y flexibles mercados, así como la moda va evolucionando, la confección textil también, ¿verdad? Ya las empresas, los que realizan el servicio de la confección, piden a la persona que realice el servicio una serie de requisitos, las cuales las personas nos debemos adecuar, ¿verdad? Debemos saber diversificar y satisfacer esas demandas de producción. Por el contrario, estas empresas son guiadas empíricamente, ¿qué quiere decir? Basado en la experiencia, por empresarios que desarrollaron sus habilidades en el día a día basados en la experiencia y la educación. Como ustedes sabrán, el rubro de la confección textil no necesariamente está empapado de personas que han estudiado 2, 3 años, ¿verdad? Hay muchas personas que heredan lo que es este mercado de la confección textil, otros que inician de abajo, de cero, y en base a su experiencia, ¿no? Del día a día han ido desarrollando. Empresarios que no tienen ninguna capacitación, en base solo a su talento, han ido superándose cada día, ¿verdad? Entonces, este rubro de la confección textil es así. Bien, puede ser por algo basado en el estudio o por algo basado en la experiencia y la educación. La calidad de la confección textil también resalta tanto por el esfuerzo permanente de los empresarios del sector para mantenerse actualizados tecnológicamente, como por la habilidad y la responsabilidad del operador, ¿verdad? Antes, en la confección textil se trabajaba manualmente, las operaciones, incluso cuando no existía la maquinaria, pero a través de los años las personas tienen que adaptarse, ¿verdad? A la tecnología, a las actualizaciones tecnológicas, ¿verdad? Y destacar mucho por la habilidad del uso de esta tecnología y por la responsabilidad de quienes manipulan esta tecnología. Y eso
apoya mucho a lo que es la calidad en la elaboración de estas confecciones de prendas. Si hablamos de Si hablamos del aspecto histórico de la confección textil, podremos regresar unos miles de años antes, desde épocas primitivas, ¿verdad? Los seres humanos nos vestimos. No se sabe exactamente si fue por protección, por pudor, vergüenza o estética, pero la indumentaria ha sido y sigue siendo un hecho muy concreto en nuestras sociedades. Primero vino el curtido de pieles y luego vinieron las técnicas de cestería, y entonces se inventaron la aguja y el hilo, y por consecuencia también la costura. Y desde entonces las confecciones de moda no han dejado de existir. Pasaron los años y aparecieron el sastre y las costureras. Durante la Edad Media, la moda era algo muy restringido a los grupos de la nobleza. Es en ese ambiente que surge la figura del sastre, cuyo prestigio se comparaba al de un arquitecto. El sastre era siempre del sexo masculino y debería dominar la geometría, la aritmética y las proporciones del cuerpo humano. Sin embargo, sus herramientas eran sencillas, como las tijeras, reglas y agujas, claro, porque estaban en la Edad Media. Y a las mujeres solo se les permitía coser ropas interiores, domésticas e infantiles, ¿verdad? En ese tiempo el trabajo de las mujeres todavía no era muy remunerado y tampoco era muy destacado, solamente entre los varones. Mucho tiempo después, en el año 1675, un grupo de mujeres francesas consiguió el permiso del rey Luis XIV para dedicarse a coser las ropas femeninas, con el argumento de que las clientas no se sentían cómodas en probarse las ropas en compañía de los sastres, ¿verdad? Tenían que buscar una excusa para que el trabajo de las mujeres sea valorado. Aún así, las mujeres terminaron dedicándose más a los pequeños acabados y ornamentos, y no a la confecciones. Pasaron los años y hubieron algunos cambios importantes. En 1830, el sastre francés Guglielmo Pompey estandarizó las medidas, revolucionando las técnicas de corte por toda Europa, y en plena efervescencia de la revolución industrial se inventa la máquina de costura, que fue responsable por la producción en escala, ¿verdad? Ahora que hay una máquina, la producción de prendas ya no va a ser mucho detalladamente y más demorar en el tiempo, sino fue una producción más en escala. Este hecho, por supuesto, no dejó muy contentos a los sastres. Pese al temor inicial, la producción en escala no significó el fin de los sastres y las costureras, sino que colaboró para que las confecciones de moda se separaran en dos sectores muy diferentes, ¿verdad? En lo que es la costura de alta gama y lo que son las costuras en sector de producción en escala, ¿verdad? Donde utilizan en masas la producción. Pero había una diferencia, ¿no? Diferencia de sectores, pero y cada sector tenía su gente, ¿verdad? Su público, que no, algunos preferían la alta costura de sastres y costureras y los otros por el otro ambiente de la producción en escala gracias a las máquinas. Luego pasamos de la alta costura a la pret-à-porter. Mientras alta costura se encarga de las prendas impecablemente bien acabadas, ¿verdad? Donde ahí ingresan la mano de obra de los sastres y las costureras, hechas de forma personalizada y para un mercado muy restringido, ¿verdad? En ese tiempo era para los altos funcionarios, los distinguidos, los que tenían dinero. El pret-à-porter significó la democratización de la vestimenta, pues la producción masiva hizo que con la ropa fuera accesible a una mayor parte de la sociedad. Mientras la alta costura solo a las distinguidas personas, el pret-à-porter, ¿no?, democratizó la vestimenta y pudo tener acceso a muchos miles de personas, ¿no?, dependiendo de los gustos e intereses de la sociedad. Este pret-à-porter también hizo que la ropa no fuera más producida artesanalmente por una sola persona, sino que hubiera todo un equipo involucrado en sus diferentes etapas productivas. Entonces aquí ya en la confección de prendas se pudo dividir y distinguir en las etapas del proceso que hoy conocemos, ¿verdad? Desde ahí ya empezó
a deslindarse los tipos, las áreas, ¿no? Las áreas, qué personas van a hacer este proceso, tal persona va a hacer este proceso. Desde ahí ya empezó. Luego pasaron los años y hubo nuevos panoramas. Desde la Revolución Industrial, el consumo y la producción no pararon de crecer. En el periodo de posguerra, las confecciones hacían fiesta con un mercado que iba a todo vapor. Las confecciones de moda se multiplicaron e incluso se hicieron accesibles las máquinas de coser domésticas. Entonces ya con la Revolución Industrial, el consumo y la producción de las prendas no pararon de crecer. Hubieron, ¿no? De repente se crearon muchas más empresas, algunas personas compraron su propia máquina, empezaron a producir las prendas y así se inició lo que es la revolución industrial, en este caso la revolución de la moda. Ya en los años 1960 presentaron un panorama a la moda. Muchas voces diferentes reivindicaban diferentes cosas y la confección pasó por una estratificación cada vez mucho más grande para atender a variadas formas de vestir. La respuesta debería ser rápida y la producción muy eficiente, ¿verdad? Entonces, durante la década de 1980 pasaron 10 años y aparecieron las nuevas tecnologías computarizadas. Estas se introdujeron definitivamente en las confecciones de la moda. Los sistemas CAD digitalizaban los patrones y moldes y los sistemas CAM automatizaban el corte de la tela. Entonces, esto de las confecciones computarizadas, los diseños, el patrón, que ya la tela te sale cortada, todo, no viene del siglo XXI, viene desde el año 1980, donde aparecieron estos sistemas digitales, ¿no? Donde tú podías establecer, programar los patrones, moldes y los diseños para el corte de las telas. Ya en el inicio del siglo XXI, que es el nuevo ciclo, las confecciones de moda no son ni la sombra de lo que eran hace 100 años. El mercado está completamente consolidado y disponemos de tecnología de punta que no deja de perfeccionarse día tras día. El concepto de la industria 4.0 ya es una realidad, con sus procesos altamente específicos y con recursos como la inteligencia artificial. Aquí puede entrar en debate, ¿no? ¿Qué prefiere el cliente, la mano de obra o lo que es la inteligencia artificial? ¿Verdad? Vamos viendo los que tienen experiencia trabajando en empresas, cómo sigue disminuyendo lo que son el personal de trabajo en una área, ¿verdad? A veces prefieren comprar unas máquinas que te puedan hacer el doblado de la prenda, el embolsado, el etiquetado, a que una persona lo realice, ¿no? Una máquina puede hacer lo que 50 personas pueden hacer y ahí hay ahorro de costos. ¿Pero la calidad será la misma? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Este nuevo momento de amplia disponibilidad tecnológica nos trae múltiples nuevas posibilidades, pero a la vez multiplica nuestros desafíos y nos llama la atención a una creciente responsabilidad. Pienso que el camino a seguir sea el de utilizar nuestra avanzada tecnología para producir moda con conciencia, teniendo siempre en cuenta al prójimo y a nuestro. Entonces, con esto estamos terminando lo que es el aspecto histórico de la confección. Ojo, solo de la confección textil, ¿ya? Porque la historia de la moda es muy amplia. Nosotros estamos basando en lo que es la confección textil, elaboración de las prendas. Algunos conceptos básicos de esta confección textil. Nos dice que la confección textil es la utilización más habitual de la noción de la confección. Esta se encuentra en la industria textil, ¿verdad? La confección textil está dentro de la industria textil. Por lo general, la acción de confeccionar aparece vinculada al corte, ya que son actividades imprescindibles para la creación de prendas de vestir. Las personas dedicadas a la costura, los modistas y los sastres son algunos de los especialistas que se dedican a la confección. Otro concepto nos dice que la confección textil es el eslabón, y cuando decimos eslabón, quiere decir elemento que sirve de enlace y relación en una serie de cosas, ¿verdad? Es decir, la confección textil está dentro de ese proceso productivo, ¿no? Y puede ser considerado como el proceso productivo mucho más importante, porque, ¿no? De repente el proceso de inicio es de elaborar los hilos, luego hacer la tela, pero el proceso de la confección textil es lo principal, ¿no?
y es lo más importante dentro de la cadena productiva y el mayor contribuyente a la balanza comercial. Sus niveles de productividad alcanzan estándares internacionales con excelente capacidad de respuesta a los pedidos y con la posibilidad de reaccionar rápidamente a los cambios en las tendencias del mercado. Esto es algunos conceptos básicos de la función. Seguimos con los conceptos básicos y acá vamos a hablar un poco de la clasificación de este proceso de la confección textil. Desde una perspectiva industrial, la confección textil se define como una serie de actividades de manufactura que llevan a la creación de indumentaria a partir de un diseño realizado previamente y con ayuda de las herramientas tecnológicas adecuadas para optimizar los procesos necesarios. En la confección de prendas podemos distinguir dos etapas, la preproducción y la producción. ¿Qué podemos encontrar en los procesos de la preproducción de la confección? Está el diseño y patronaje, el abastecimiento de la materia prima. Y en los procesos productivos de la confección encontramos trazo, tizado, corte, el ensamble o confección y por último el terminado y revisión. Y ojo, aquí hay un proceso, ¿no? Que está dentro de ambos procesos. ¿Qué quiere decir? Dentro del proceso de la preproducción y el proceso productivo, que es el control de calidad. Este control de calidad va a supervisar cada uno de estos procesos, ¿verdad? Cada uno de estos procesos, claro, tiene un papel importante, ver que la calidad del producto sea óptima y que cumpla con todos los requerimientos que el cliente está solicitando. Entonces, que en cada uno de estos procesos hay un control de calidad. Ya que sabemos los conceptos de la confección textil y hemos visto, ¿verdad?, los procesos y un aspecto histórico, pasamos a lo que el tema en sí, el taller de textil y confección. ¿Qué es el taller, chicos? El taller es el núcleo de la actividad productiva donde se procesa la materia prima para obtener un producto manufacturado, ¿no? Ambiente físico debidamente organizado, con equipamiento específico, mobiliario e instalaciones adecuadas, así como condiciones de seguridad para el funcionamiento eficiente de una empresa de cualquier tipo. Acá teníamos una imagen, podemos interpretar, ¿verdad?, que quizás ese sea el tamaño de nuestro taller de aula, o de repente es mucho más amplio. Y cuando me refiero al taller de aula, ¿no?, quiere decir que el taller de aula es el espacio de aprendizaje prioritario, donde se interrelacionan agentes y elementos de aprendizaje, con el objetivo de que ustedes, los estudiantes, asisten y logren aprendizajes trascendentes en base a las experiencias que realizan, ¿verdad? Así de importante. Así como hay un taller, el aula taller es donde nosotros, ¿verdad?, cuando trabajemos de manera presencial, vamos a trabajar nuestros aprendizajes en base a sus experiencias para realizar proyectos productivos. A ver, existen muchos tipos de talleres, ¿verdad?, de textil y confección, basándome en los tipos de talleres de textil y confección. Un taller de confección es aquel lugar donde con la dotación de máquinas profesionales de coser y el equipamiento de accesorios afines trabajan personas con experiencia o nociones básicas sobre corte y confección de prendas textiles, además de los conocimientos y destrezas para operar y dar un uso adecuado a dichas máquinas, para el buen desarrollo de la actividad y según su capacidad tecnológica y requerimientos de producción. Existen varios tipos de taller en la actualidad que realizan el mismo servicio, pero ¿cuál sería la diferencia? La cantidad de producción, el tiempo, ¿no?, de cada prenda de su producción y la calidad de los productos que elaboran. Basándome en estas características, yo he identificado y he clasificado los talleres. Por ejemplo, los talleres familiares, ¿verdad? Son aquellos talleres pequeños que pueden estar en casa, pueden estar en un puesto de mercado o en avenidas, ¿verdad? Y poseen una maquinaria básica, ¿verdad? Y trabajan realizando que son operaciones de composturas, arreglos, pueden hacer
prendas específicamente para una persona que te demora 2 o 3 días, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere la primera clasificación del tipo de taller, talleres familiares. Luego tendríamos los talleres de servicio, que son aquellos talleres ubicados en zonas industriales, ¿no? Que ofrecen el servicio de producción por tercerización para marcas conocidas, tiendas comerciales, para los que tienen su propia tienda y tienen sus propios diseños, etc. Ya los talleres de servicios trabajan por terceros, ¿verdad? Tienen alguien de centro comercial, les dice, por favor, tengo estos diseños, hazme la producción. Luego tenemos los talleres industriales. Los talleres industriales son aquellos talleres más completos, ¿verdad? Que trabajan desde la materia prima hasta el producto terminado, con un equipamiento mucho más avanzado y dirigido a las exportaciones. El siguiente taller en mención es similar al taller industrial, pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿No? Este taller industrial solo realiza el proceso de producción masiva de prendas. Tiene también el equipo más actualizado y el personal altamente capacitado, más no trabaja desde la materia prima hasta el producto terminado. Solo te trabaja lo que es la producción masiva, pero en ambos casos la calidad es la misma. Y por último, los talleres informales. Son aquellos talleres que también se ubican en zonas industriales, ¿verdad? También en gamarra, que ofrecen también servicios por terceros, realizan su producción propia, etc. Pero, ¿por qué les dicen informales? Porque no llevan un adecuado servicio en lo que es control de calidad, de repente también trabajan en un ambiente hostil, no es un lugar adecuado para el trabajo, por eso se les dice talleres informales. Entonces tenemos 5 tipos de talleres identificados. Atención ahí. Y por último, hablamos acerca de la organización del taller. ¿Cómo cómo tenemos que tener organizado nuestro taller? Cuando hablamos de organización del taller, se refiere a la acción que se realiza con el fin de poner en marcha el trabajo que se va a ejecutar en dicho taller. Deben iniciar su actividad siempre y cuando se hayan organizado. Los elementos de trabajo deben ser ubicados en lugares correctos con el fin de que su desempeño sea eficiente y no ocasione ningún tipo de accidente, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen, ¿no? Para ver más o menos cómo puede estar organizado nuestro taller. La organización del taller es el ordenamiento de la producción en el espacio físico del taller, considerando las características y los factores del proceso de fabricación del bien a producir o del servicio a prestar, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de taller y qué características tienes de maquinarias y equipamiento, puedes tú empezar la organización del taller. Bien, entonces, si hablamos de organización del taller en general, vamos a encontrar una serie de características, indicadores, áreas dentro del taller, ambientes, ¿no? Que necesariamente van en un taller, ¿verdad? Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, encontramos en un taller el área de costura, el área de estampado y bordado, área de lavandería, porque algunas prendas se necesitan entrar por el proceso de lavado, el área de planchado, área de acabados, área de control de calidad, también necesitas un almacén, área de diseño y patrón, área de producción, también tiene que estar en tu taller el espacio para los servicios higiénicos, área de corte, ¿verdad? Estos son algunas menciones de áreas o espacios que necesariamente tienen que ir dentro del taller. Si tú conoces algunos espacios más, también puedes incluirlos. ¿Y dónde lo vas a incluir? En las actividades, en la actividad que se te va a dejar a continuación. La primera actividad que se te pide de este tema es: elabora en una cartulina o papelote un plano o croquis de un taller de confección. Utiliza tu imaginación y creatividad, ¿verdad? Se te va a enviar estas diapositivas para que te puedas guiar, hacer mención y orientarte. Vas a elaborar un plano o un croquis. A tu criterio, a tu imaginación, de más o menos cómo podrías organizar el taller de textil y confección.
Como segunda actividad tenemos elabora un organizador visual del taller identificando los tipos de talleres con sus respectivas imágenes. También la información está dentro de estas diapositivas que se te van a enviar. Ya vas a analizar, leer nuevamente y vas a sintetizar la información. Colocas los tipos de talleres, buscas sus imágenes, lo organizas en un organizador visual. Y por último, y no menos importante, realizar la autoevaluación, ¿verdad? En cada clase es importantísimo que tú realices tu autoevaluación. Pero antes, aquí te voy a mostrar y también te voy a compartir, ¿no?, algunos ejemplos de cómo puede ser tu propio plan. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos otro, ¿no? Mucho más simple, tú puedes hacerlo mucho más detallado, ponerle imágenes, dibujitos, como tú quieras. Y aquí tenemos otro. Puedes utilizar esos 3 ejemplos, ¿no? También de guía para que te puedas orientar. Y por último, la autoevaluación, ¿verdad? Evaluarte a partir de tus avances, qué es lo que has logrado, o estás en proceso de lograrlo, o qué puedes hacer para mejorar el aprendizaje. Y entonces con esto estamos terminando el trabajo.